Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos pueden escuchar y ver. Damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de llegar a ustedes una vez más a través de este medio para compartir con ustedes desde Ministerios El Vive, aquí en la preciosa ciudad de Naples, el mensaje de la palabra del Señor. En el día de hoy queremos compartir con ustedes sobre el tema de la esperanza. Y la esperanza es una de las tres columnas que hacen que el cristianismo sea lo que es. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, aunque el mayor de ellos sea el amor. Pero le doy una definición, hay una definición de lo que la Biblia dice que es la esperanza y una definición de lo que el diccionario de la Real Academia Española dice de lo que es la esperanza. La Biblia dice que la esperanza es esperar con anhelo. Por lo general, esperar con anhelo, pero con placer. El diccionario dice que es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Es atesorar un deseo con anticipación y con expectación. Dice el diccionario que en el cristianismo la esperanza es una virtud, la virtud teologal, por la que se espera que Dios otorgue los bienes que ha prometido. Tomamos esas definiciones, la que da la Biblia y la que da el diccionario, y las unimos y tenemos que llegar a la conclusión. Que hay muchas cosas que se practican o que practicamos, muchas cosas que vivimos, muchas cosas que profesamos, muchas cosas que enseñamos como parte de lo que nosotros llamamos cristianismo. Pero realmente solo hay tres que permanecen identificando lo que verdaderamente es el cristianismo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora permanecen estas tres. Si algo es cristianismo o va a ser cristianismo, se va a identificar como cristianismo, tienen que tener estos tres elementos: fe, esperanza y amor. Y nosotros, vuelvo y le repito, vivimos, practicamos, enseñamos, nos identificamos con diferentes cosas que llamamos cristianismo. Llamamos cristianismo, hasta compañías llamamos cristianismo. Hasta empresas le llamamos cristianas. Muchas cosas que llamamos cristianos. Pero si no se encuentran estos tres elementos en lo que nosotros llamamos cristianos, fe, esperanza y amor, eso que llamamos cristiano o expresión cristiana o compañía cristiana o empresa cristiana o ministerio, lo que sea que le decimos que es cristiano, si no tiene estos tres elementos, no es cristiano. Porque lo que nos identifica al ser humano con Cristo y con Dios es precisamente estos elementos: la fe, la esperanza y el amor. Gloria a Dios. Cristianismo y, por supuesto, cristianismo de acuerdo a los conceptos bíblicos, de acuerdo a los parámetros de la Sagrada Escritura. Fe, esperanza y amor. Yo solamente quiero hablarles de la esperanza. En la esperanza hay emoción, pero no es meramente una emoción, como tampoco en las demás expresiones del cristianismo. La fe no es emoción, el amor no es emoción, la esperanza no es emoción. De que puede haberlo, sí puede haberlo. De que a veces las experimentamos, esas emociones, sí. Pero no son emoción. No son emoción. La esperanza procede
de un conocimiento o de conocimiento, igual que la fe. Quiero leerles el Salmo 91. En el Salmo 91, del verso 2 hasta el 10, el salmista dice: diré yo a Jehová, esperanza mía. Jehová, esperanza mía. ¿Cuál era la esperanza del salmista? Dios. Castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová tu Dios, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Qué promesa tan gloriosa, que se hace tan real, tan vívida, especialmente en este tiempo que nosotros estamos experimentando de plaga global, donde el globo completo está siendo afectado por plaga, una plaga. El salmista dice, porque tú has puesto, o sea, el Altísimo para que sea tu morada. Eso es lo que está diciendo él. ¿Cuál es tu morada? ¿Qué es tu morada? Si has puesto a Dios para que sea tu morada. No está diciendo que has puesto a Dios en tu morada. Porque eso piensan muchas personas que van a ser protegidos porque tienen una imagen de alguien o de algo que ellos consideran que es su deidad y los ponen para que los protejas en su casa. Eso no es lo que dice el salmista. Lo que dice el salmista es que tú has puesto a que Dios sea tu morada. O sea, tú has decidido vivir en Dios. Como tú has decidido vivir en Dios, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Porque preguntamos, ¿qué plaga y qué mal podrá tocar a Dios? Gloria a Dios. Entonces la esperanza no es una emoción, no es un sentimiento, porque Dios no es un sentimiento, Dios no es una emoción. Pablo dice en 1 Timoteo 1:1 que Jesucristo, el Señor Jesucristo, es nuestra esperanza. El Señor Jesucristo es nuestra esperanza. No es una emoción, no es un sentimiento, es una persona. La persona de Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Pablo dice que nosotros vivíamos en este mundo sin Dios, sin esperanza, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos, sin conocimiento de los pactos y sin conocimiento de las promesas de Dios. Y porque no teníamos conocimiento de los pactos y no teníamos conocimiento de las promesas de Dios, estábamos sin esperanza. Porque la esperanza la produce un conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento de los pactos, el conocimiento de las promesas. ¿Y dónde se encuentra el conocimiento de los pactos y las promesas? Se encuentran en las Sagradas Escrituras. Porque Dios todo lo que ha querido decirle al hombre, al ser humano, lo ha dicho en las Sagradas Escrituras. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Pedro dice en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Andábamos sin fe, ajenos de los pactos, ajenos de las promesas, ajenos de Dios, no teníamos a Dios, no teníamos esperanza.
Pero Pedro el apóstol dice que el Señor nos ha hecho renacer por su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Es una esperanza que no es una esperanza que se activa por las emociones o por lo que vemos o oímos o sentimos o experimentamos. Es una esperanza que es viva, es como la fe, una fe viva, es como la escritura. La escritura, la palabra es viva y eficaz. La esperanza, porque es producida por lo que dice la escritura y el conocimiento que dice la escritura, es también viva. Él nos hizo, por su misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. No solamente para una esperanza viva, sino para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Nos está esperando esa herencia. Y porque la Escritura nos dice que esa herencia está ahí, porque la Escritura nos revela que Cristo hizo esa herencia para nosotros. Nos está esperando ahí en el cielo, en nosotros, mientras vamos a través del tiempo y el espacio, caminamos con una esperanza viva. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Por eso el apóstol San Pablo dice en primera de Tesalonicenses capítulo 4, hermanos, no quiero que os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. La tristeza es normal para todo ser humano, normal, especialmente en este tiempo donde hay tanta muerte por causa de ese virus que se está experimentando y corriendo por el mundo. Y a veces personas mueren solos, si siquiera hay alguien que les sostenga la mano. Y eso les quita la esperanza a la gente. Y a veces la gente se enferma, se contaminan y entran al hospital y entran a veces sin la esperanza de salir. Y los familiares ven a su ser querido que entraron al hospital, no los dejan entrar con ellos, sin la esperanza de que podrán ver a ese ser querido vivo de nuevo. Se entristece la gente. Pero el cristiano no le pasa eso, o tiene la posibilidad y el poder de que no le pase o no le suceda eso. Porque la esperanza nuestra es una esperanza viva, que no funciona o no es simplemente por lo que sentimos o por lo que los sentidos nos dictan, sino por lo que la Sagrada Escritura nos dice a nosotros. Es viva porque hay algo que el Señor hizo por la resurrección de entre los muertos. Él hizo algo y está esperándonos a nosotros en el cielo. Es una herencia gloriosa que nos está esperando a nosotros. Y eso nadie lo puede cambiar. La vida ni la muerte lo puede cambiar. Los sentidos no lo pueden cambiar. Los que experimentamos no lo pueden cambiar. Los procesos no lo pueden cambiar. Nada puede cambiar, el diablo no puede cambiar eso, la muerte no puede cambiar eso, está ahí esperándonos por nosotros y eso crea en nosotros una esperanza viva. Aleluya, eso crea en nosotros una esperanza viva, gloria a Dios, porque quien nos ha dado esa herencia y esa promesa es el Dios Todopoderoso que no miente. Aleluya, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pablo dice en Romanos 5, del 1 al 6, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Es una gracia que estamos firmes en la gracia. Es gracia, es un regalo de Dios. No estamos aquí sirviendo al Señor o participando de lo que estamos participando porque somos buenos o porque tenemos una justicia que nos habilita para recibir lo que hemos recibido. No, porque andábamos sin fe, sin Dios, sin conocimiento de Dios en el mundo. Él nos dio un regalo para que pudiéramos conocerlo. Y nosotros nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esto parece una contradicción. Nos gloriamos en la tribulación. ¿Cómo es que el cristiano se puede gozar en la tribulación? Bueno, el apóstol Pablo habla de razones, porque la fe no es ciega ni loca. La fe tiene un fundamento lógico. Ese fundamento lógico es precisamente el conocimiento de la Sagrada Escritura. Por eso es que dice Pablo que permanece en la fe, la esperanza y el amor, porque esas tres columnas surgen de la Escritura, las mantiene la Escritura, se basan en la Escritura. Sin la Escritura, esas tres columnas no pudiéramos participar de ellas. Entonces, cuando miramos la Sagrada Escritura y vemos lo que dice Pablo aquí, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba produce esperanza. Por eso nos gozamos en lo que experimentamos. Por eso es que el siglo, queridos hermanos y amigos, el siglo que nos mira a nosotros los creyentes y nos oye hablar y nos oye pasar por medio de las situaciones que estamos nosotros experimentando y hablamos con esa confianza y con esa certidumbre, no entienden lo que estamos nosotros experimentando o hablando. No nos entienden. Piensan que estamos locos. Porque nosotros hablamos de lo mismo de la vida que la muerte. Y hablamos en confianza. Aleluya. Porque nosotros sabemos lo que tenemos. Y sabemos lo que Dios nos ha dado. Y nosotros vivimos en Dios. Y como dice Lucas en el libro de los Hechos, nosotros estamos en Él vivimos, en Él somos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por eso nos gloriamos en las tribulaciones. Por eso esto lo que está experimentando el mundo no se atribula a nosotros, porque nosotros, nuestra morada, dice la Sagrada Escritura, nuestra morada está allá, nuestra patria está allá, nuestra vida está guardada en Cristo, en Dios, con Cristo en Dios. Y la vida nuestra no depende de lo que experimentamos aquí en el tiempo y el espacio, sino de lo que somos en Cristo, en Dios. Por eso nos gozamos, porque todas las cosas Dios las ayuda a bien para darnos a nosotros el móvil y darnos a nosotros la dinámica que nos ayuda a expresar la esperanza que Él nos ha dado. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Hablaba con una hermana en el teléfono que yo pastoreaba en la ciudad de Paterson, New Jersey. Su esposo murió en estos días del virus. Y ella oraba a Dios en su clamor y en su desesperación por lo que estaba experimentando ella, por la partida y el proceso, desde el proceso de enfermedad y que entró al hospital. Y ella clamaba a Dios y eso la tenía desesperada, muy triste, muy confundida. Hasta que sucedieron dos cosas. En el proceso, Dios le habló a ella y le dijo, yo hago todas las cosas en orden. Y ella pensaba que Dios le estaba hablando de que él iba a salir del hospital sano. Esa era su expectativa. Pero cuando él murió, eso como que la confundió más y el dolor se agudizó más hasta que ella pudo verlo. Fue con su hija y le permitieron verlo. Y cuando ella lo vio que su rostro tenía una sonrisa. El cuerpo inerte, sin vida, pero tenía una sonrisa. Y esa sonrisa que ella vio en el rostro de su esposo, que ya estaba con el Señor, pero el cuerpo estaba ahí, la hizo entender lo que Dios le había dicho.
y se le fue el dolor, se le fue la confusión, se le fue la desesperación y entendió por la esperanza de la fe y lo que dice la Escritura, que pronto se van a ver, aleluya, y que Él está en la presencia del Señor. Entendió eso, lo recibió. La esperanza se activó. Estaba ahí, el dolor y los sentidos y la prueba la había hecho que se confundiera un poquito y sacara la vista de la realidad y de la verdad, hasta que entendió de que algo pasó cuando él estaba saliendo del cuerpo. Aparentemente vería al Señor y tenía una sonrisa, y eso la ministró tanto que al yo hablar con ella por teléfono entendía que estaba fortalecida, que Dios la había ministrado, algo había sucedido. La esperanza nuestra es una esperanza viva y nosotros nos gloriamos en la tribulación y no queremos la tribulación y no queremos las pruebas y no queremos las dificultades, no las buscamos, no las anhelamos. ¿Para qué? Pero cuando vienen nosotros entramos en esos procesos con un conocimiento de que Dios está en control y que Dios hace todas las cosas en orden y que nosotros estamos en Cristo Jesús, en Dios. Es una esperanza viva. Y aunque la prueba produce esperanza, la esperanza no avergüenza, dice Pablo. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Aleluya, qué bueno es Dios Todopoderoso. Entonces, les repito, recalco, la esperanza no es una emoción. Hay emoción y puede haber emoción, pero la esperanza no es una emoción. La esperanza es una verdad, una realidad, es un recurso que Dios nos ha dado a nosotros, juntamente con la fe y el amor, para que nosotros vivamos el cristianismo aquí en la tierra y se pueda ver el cristianismo en nosotros, aquí en el tiempo y en el espacio, a través de esas columnas del evangelio del cristianismo que se llaman fe, esperanza y el amor. Y hoy estamos hablando solamente de la esperanza. Como dice Romanos 15, 4 y 5, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La paciencia y la consolación de las Escrituras. ¿Dónde encontramos nosotros paciencia y consolación? En la Escritura. ¿Y qué sucede con la paciencia y la consolación de la Escritura? Nos da esperanza. Estamos hablando de un sentimiento. Estamos hablando del conocimiento de lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Qué dice Dios? Aleluya. Y cuando vamos a lo que dice Dios, queridos hermanos, cuando nosotros vivimos en Dios, estamos en Dios, tenemos una relación con Dios, lo que dice Dios en su palabra se hace real en nosotros, independientemente de lo que nos dicte los sentidos. La esperanza, como la fe, no funciona si la fuente o sin la fuente, o si la fuente no es la Sagrada Escritura. Les repito, la esperanza, igual que la fe, no funciona si la fuente de esa esperanza no es la Sagrada Escritura. Si es otra cosa, si es los sentimientos, las emociones, los sentidos, el siglo, el mundo, las formas de este siglo, si esa es la fuente de nuestra esperanza, entonces eso no va a funcionar. Pero si la esperanza nuestra es lo que dice la Escritura, entonces sí funciona. Sí va a funcionar. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 1, en el versículo 8 al 10, que él estuvo en Asia. Estuvo en Asia. Y que en Asia experimentaron él y con los que andaban con él una prueba, una tribulación. Y dice él que fueron abrumados, del versículo 8 del capítulo 1 de 2 Corintios, que fueron abrumados sobremanera, más allá de sus propias fuerzas, de tal forma y a tal magnitud que perdieron la esperanza de conservar la vida. Estamos hablando del apóstol Pablo. Estamos hablando de un hombre dado a Dios, usado por Dios de una manera poderosa.
que el Espíritu Santo lo utilizó para darle la revelación que nosotros tenemos hoy del Evangelio, de cómo, no solamente de qué es la salvación, sino cómo se vive la salvación. Mas, sin embargo, el mismo experimento y nos dice que pasó por una tribulación tan grande que perdió él y los que estaban con él la esperanza de conservar la vida. Ahora, mire qué magnitud, la magnitud de esa prueba. Pero él nos dice otra cosa, que es lo que yo quiero decirles a ustedes para que nosotros entendamos de qué estamos hablando. Él dice que tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Hermanos queridos, la esperanza es real. La esperanza no avergüenza. Aunque la esperanza no necesariamente tenga que conseguirnos lo que nosotros estamos esperando, la esperanza siempre confiesa lo que se está esperando. La esperanza siempre confiesa lo que se está esperando, porque por eso es esperanza, porque siempre va a confesar lo que espera, la expectación. Aleluya. Él dice que la tribulación, fue tanta la tribulación que experimentaron que perdieron la esperanza de conservar la vida. Pero él dice que eso le sucedió para que su confianza no estuviera en ellos mismos, o en las habilidades de ellos mismos, o en los recursos de ellos mismos, en las conexiones de ellos mismos, sino que su esperanza y su confianza estuviera en Dios. Cuando nosotros tenemos nuestra confianza en Dios, la esperanza no avergüenza. Por dos razones. Porque aunque aquí, nos dice el capítulo 11 de Hebreos, aunque aquí tal vez en un momento dado no recibamos lo que estamos esperando, allá sí lo vamos a recibir. Y allá sí vamos a recibir recompensa por esa esperanza inquebrantable, inmovible. Y eso es lo que nos está enseñando el Espíritu de Dios en este día. Nosotros no podemos decir tenemos esperanza simplemente porque estamos recibiendo lo que anhelamos o lo que necesitamos. Eso lo puede hacer cualquiera. La esperanza que nos ministra a nosotros, que nos crea, aleluya, y que forma la persona de Jesucristo en nosotros, es la esperanza que está basada en lo que nos dice la Sagrada Escritura. Cuando nosotros decimos, Dios no va a fallar, como dijeron aquellos jóvenes hebreos, le dijeron al rey, Dios nos puede librar de tu horno de fuego, pero aunque Dios no nos libre con todo y con eso, vamos a serle fiel a Dios. Eso es esperanza. Eso es fe y esperanza. Eso es lo que busca Dios de nosotros, sus hijos, su pueblo, especialmente en este tiempo que nosotros estamos viviendo tan difícil, tan decisivo para la iglesia del Señor. Tan decisivo para la iglesia del Señor. Que nosotros experimentemos esa fe de confianza, esa confianza, porque eso es lo que es fe, confianza y dependencia en el Señor. Expresemos esa confianza y dependencia en el Señor. Dios me puede dar lo que yo necesito. Dios me puede dar lo que yo anhelo, lo que yo deseo. Pero si no me lo da, aleluya, como quiera confío, como quiera no me comprometo contigo, mundo impío. Como quiera sirvo al Señor y espero en el Señor. En su gracia, en su palabra, aleluya, en su bondad, en su poder, en su plan, en su propósito. Lucha sin comprometerme contigo. Aleluya, gloria a Dios. El proverbista dice en Proverbios 24:13, come, hijo mío, de la miel. La miel es buena, el mejor alimento que hay hecho, que nosotros podemos participar, se llama miel. Es el mejor alimento. Aunque él mismo después dice, pero no comas mucha. Usted puede sentarse diariamente y comerse una porción de miel, pero no tenga cuidado. Dice, come miel porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares,
esa sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa. Y al fin tu esperanza no será cortada. ¿Por qué sabiduría? No está hablando de conocimiento intelectual, académico, buenos, pero no es de eso lo que está hablando. Está hablando de un conocimiento práctico, de qué hacer y qué saber hacer en cada situación de la vida. Ese conocimiento, esa sabiduría viene con el servir al Señor, en tener fe, esperanza y amor a Dios y mirar a Dios a través de la Sagrada Escritura. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Ahí viene esa sabiduría. Cuando encontramos esa sabiduría, tu esperanza no será cortada. Pero eso dijo el apóstol Pablo en el pasaje de la Escritura que le leí en 2 Corintios 1, del 8 al 10. Eso nos sucedió a nosotros para que aprendiéramos a no confiar en nosotros mismos, sino a confiar en Dios. Y para aprender a confiar en Dios, solamente a través de la Escritura se aprende a confiar en Dios. Solamente a través de lo que dice la Biblia aprendemos a confiar en Dios. La esperanza es un recurso de protección. Primera Tesalonicenses 5, del 8 al 9 nos dice, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Yelmo es un casco, como ese casco que usan los jugadores del fútbol de aquí, que lo usan para protegerse. Es un yelmo que nos protege, para proteger la cabeza. ¿Y por qué proteger la cabeza? Precisamente porque en la cabeza está el cerebro y en el cerebro está el recurso, los medios que usa nuestra mente para encontrar, para entender, para adquirir, para saber, para reconocer. ¿Cómo entendemos la Biblia? Cuando la leemos, cuando aplicamos los sentidos de la mente a lo que estamos leyendo. Pero es necesario que la mente sea protegida. Pero es necesario que la mente sea protegida. ¿Cómo protegemos la mente? La esperanza los protege. Porque los medios de desesperación y de tribulación que pasa mucha gente cuando pierden la esperanza, pueden perder el control. A muchas personas le ha pasado eso. Inclusive a muchos cristianos le ha pasado eso. Porque hay cristianos, inclusive personas que han estado en el ministerio, que se han quitado la vida. Han perdido la esperanza. Han perdido la esperanza. Y la esperanza, como la fe y el amor, hay que ejercitarlos. La fe hay que ejercitarla. El amor hay que ejercitarlo. La voluntad nuestra se ejercita en practicar la fe, en practicar el amor, en practicar la esperanza. Por eso le estoy hablando que no estamos hablando de una emoción, de un sentimiento. Estamos hablando de un recurso que viene por el conocimiento de lo que dice la Sagrada Escritura. Cuando usted se dice a sí mismo, independientemente de la prueba que usted está pasando, usted se dice a sí mismo, Él dijo, tú dijiste, Señor, que estarías conmigo todos los días, y yo te doy gracias porque estás conmigo. Te doy gracias porque tú no me abandonas. Te doy gracias porque tú dijiste que estarías conmigo como un poderoso gigante. Y tú no mientes, tú eres Dios Todopoderoso. Te confiesa eso, se lo confiesa a usted mismo, usted misma, se lo confiesa diariamente. Esa esperanza va a proteger tu mente, pero va a proteger también tu fe. Gloria a Dios. Te va a proteger en Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, seamos sobrios habiéndonos vestido
vestidos de la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Hay expresiones, queridos hermanos, que usted ha visto a través de los diferentes medios, diferentes formas, diferentes expresiones que le llamamos expresiones del cristianismo. Pero cuando vienen los momentos de decisión, cuando vienen los momentos que habló Pablo allí, como él experimentó en Asia, hay solamente 3 cosas que verdaderamente surgen como columnas para saber si esa expresión es una expresión cristiana o no. Y esa es la fe, la esperanza y el amor. Esas 3. Porque cuando se expresan esas 3 sabemos si tenemos confianza en la persona de Jesucristo, en la obra de Jesucristo, en la palabra de Jesucristo, en el carácter de Jesucristo. Cuando vienen las presiones de este siglo que nos exige a nosotros, es si sabemos si nosotros amamos a Dios o no. Cuando no tenemos lo que deseamos o anhelamos o lo que necesitamos, es que sabemos si tenemos esperanza en el Señor o no. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Dios Todopoderoso. El escritor de los Hebreos nos dice en Hebreos capítulo 6, versículos 18 y 9, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. No es un sentimiento, no es una emoción. Aquí está lo que tú vas a recibir si me sirves, si me aceptas, dice el Señor. Como dijo allá Pedro, hay una esperanza, aleluya, una promesa, aleluya, que nadie puede contaminarla, no puede cambiarla nadie, está esperando por nosotros. Ha sido puesta delante de nosotros, esa esperanza gloriosa. Es una esperanza que si nosotros nos agarramos de ella, la tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Dónde están nuestras emociones? Está en el alma. ¿Dónde está nuestra mente? Está en el alma. ¿Dónde está nuestra voluntad? Está en el alma. Quiere decir que cuando nosotros nos asimos, nos agarramos a asirnos de esa esperanza gloriosa, la cual tenemos como una segura y firme ancla del alma. Es como cuando el barco está en el mar siendo azotado por las olas y los vientos fuertes, se tira el ancla para asegurar esa nave, o cuando llegó a un lugar, a un puerto, se tira el ancla para asegurar que no se mueva esa nave de ahí. La esperanza es un ancla, firme ancla del alma. Y esa firme ancla del alma penetra hasta dentro del velo. ¿Por qué el velo? Menciona el velo. Está hablando aquellos que tenían conocimiento de ese velo, esa cortina gruesa que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Que nadie podía meterse allá, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y se metía con la esperanza de que Dios iba a recibir ese sacrificio. Y se metía amarrado por los pies por si acaso Dios no lo recibía ese sacrificio. La muerte era segura porque nadie más podía meterse allá, tenían que alarlo entonces con la soga. Entonces Pedro, el escritor de los Hebreos, que yo pienso que fue Pablo, pero eso es otra cosa. El escritor de los Hebreos nos dice que tenemos la esperanza como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. ¿Qué hay dentro del velo? Dentro del velo estaban las tablas de la ley, o sea, la escritura. Y estaba la vara de Aarón dentro del arca, que había reverdecido, hablando de la esperanza. Y estaba el propiciatorio, el asiento de la misericordia, donde echaban la sangre del cordero y donde descendía la presencia, la Shekinah de Jehová.
en medio de los querubines. Aquello ya pasó. Ya aquello ya no existe. Ya aquello no se necesita. Porque cuando Cristo murió y dijo consumado es, se rompió el velo de arriba a abajo. Ya nosotros no necesitamos ese lugar santísimo. Ahora el lugar santísimo es nuestro espíritu, donde ha descendido la presencia de Dios a morar dentro de nosotros. Dice el apóstol Pablo, ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Que no sois vuestros, ustedes son del Señor. Pero hay otra dimensión, y es que ahora nosotros podemos tener acceso directo al Padre. Hebreos 4:16, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué es posible eso? Por la esperanza firme que nosotros tenemos en Cristo Jesús, que es como un ancla, aleluya, que nos mantiene sólidos y firmes en un lugar y que nos hace y nos ayuda a penetrar hasta dentro del velo. Ya no aquel velo, sino ahora mismo el velo del lugar santísimo en la presencia de Dios, el trono de la gracia. Hermano, qué gloriosa esperanza. Nosotros no necesitamos a nadie que nos venga a hacer sacrificio por nosotros. Usted mismo puede ir a la presencia del Padre en el nombre del Señor Jesucristo, porque el velo ese de su carne se quebrantó precisamente para que usted pueda entrar a la presencia del Dios Todopoderoso. Confiar, depender de Él, confesar lo que Él ha dicho en su palabra. Y aunque lo reciba o no lo reciba, como quiera, usted puede confesar esa esperanza, aleluya, expresar esa esperanza en el Dios Todopoderoso, que no miente. Nunca ha mentido y nunca mentirá tampoco. Gloria a Dios. So hay que mantener esa esperanza, hermanos. Mantenerla. No dejar que se esfume por las pruebas, por las dificultades, por lo que nos dictan los sentidos. Mantener esa esperanza, ese creer, ese anhelo, esa expectación. Reciba o no lo reciba. Mantener esa expectación de lo que desea, de lo que anhela, de lo que pide, de lo que busca, de lo que necesita, de lo que Dios ha prometido, esa expectación. Por eso esperamos un avivamiento glorioso, aleluya. Que Dios oye la oración de un pueblo que clama al Señor por las almas perdidas y por una visitación. Dios oye esa oración. Proverbio 24, que fue el que le leí anteriormente, de la miel. Si comes miel buena, será dulce a tu paladar, pero así también será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Y si hallares ese conocimiento de la sabiduría, tendrás recompensa y tu esperanza no será quitada. Esta es la miel que está hablando Salomón. Esta es la miel, este es el panal que está hablando Salomón. Porque Dios no está comprometido con otra cosa, sino con su santa palabra. Dios no está comprometido con mis conceptos, mis ideas, ni siquiera con mi teología. Él está comprometido con su palabra. Todas las demás cosas pasarán, su palabra no pasará. Entonces debemos tener confianza en lo que dice la Escritura. Y nuestra esperanza precisamente en lo que nos dicta la Sagrada Escritura. Y para que nuestra esperanza sea fortalecida y sea firme como un ancla, tenemos que simplemente saber lo que Dios piensa, cómo Dios piensa, qué Dios quiere, qué Dios espera, qué Dios anhela, qué Dios busca de nosotros. Eso lo encontramos en lo que dice las Sagradas Escrituras. No hay otra fuente, queridos hermanos. Dios no está comprometido con ninguna otra fuente, sino con lo que dice su santa y bendita palabra. Para eso nos la dejaron. Sí, es cierto que oímos muchas cosas, es cierto que oímos muchas expresiones, muchas enseñanzas, muchas teologías, muchos conceptos, muchas filosofías. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Bendito sea Dios. La esperanza es activada por la fe en la palabra. Y la fe usa la esperanza en sus expresiones. La esperanza es activada por la fe y la fe usa la esperanza en sus expresiones.
Gloria a Dios, porque son columnas que sostienen, que mantienen, que hacen de esto que nos llamamos cristianismo ser lo que es. Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Podemos experimentar gozo y paz. Sí. La esperanza no es emoción. ¿Podemos experimentar la emoción del gozo? Sí. ¿Cómo? En el creer. En el creer que la palabra, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. No es emoción, queridos hermanos y amigos. ¿Podemos experimentar? Sí. Cuando el momento sea el propicio, cuando el momento se dé para eso. Tal vez no sepamos cuándo sea el momento, porque las emociones nuestras se activan por lo que experimentamos a través de diferentes medios. Pero la esperanza, que es esperanza en el creer, hace y puede lograr el gozo y la paz en nosotros. Pablo dice en Efesios 1:17, para que el Dios nuestro, el Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cómo sabemos cuál es la esperanza? ¿Cómo sabemos que lo que estamos expresando es esperanza? ¿Y cómo sabemos a qué esperanza? Cuando nosotros, en el conocimiento de Él a través de la Escritura, tenemos esa revelación que nosotros necesitamos. Ahí viene la esperanza. La esperanza que nosotros necesitamos. Gloria a Dios. Hebreos 6:11. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de esperanza. Que cada uno muestre la misma solicitud hasta el fin. O sea, no estamos hablando de un momento, no estamos hablando de un minuto, no estamos hablando de un día, estamos hablando de una consistencia hasta el fin, para plena certidumbre, para plena certeza de esperanza. Les mencioné los jóvenes hebreos, aquellos jóvenes hebreos frente a la muerte segura. Frente a la muerte. No había forma de que aquellos jóvenes hebreos no fueran tirados al horno de fuego. Y frente a esa posibilidad y frente a esa realidad, ellos se mantuvieron firmes, con certeza. Dios nos puede librar, y si Dios no nos libra como quiera, no vamos a adorar tu imagen. La esperanza, hermanos queridos, la esperanza. De eso es lo que está hablando el escritor de los Hebreos cuando nos habla plena certeza de esperanza. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cómo se heredan las promesas? A través de la consistencia de la fe y la paciencia. Y precisamente la esperanza nos ayuda a nosotros a ser consistentes en la fe y la paciencia. Porque la paciencia, vimos que la paciencia tiene un proceso que nos lleva hasta la esperanza. Gloria a Dios. La esperanza nos ayuda a las expresiones de fe y de amor. ¿Ve? La fe nos ayuda a la esperanza. El amor nos ayuda a la fe y la esperanza. La esperanza nos ayuda a la fe y el amor. Colosenses 1:3-6. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. ¿Cómo viene la fe y cómo viene la esperanza? O sea, ¿cómo el cristiano
de acuerdo a este contexto que Pablo nos dice en Colosenses, cómo el cristiano puede tener expresión de fe y de esperanza a los creyentes o a las almas o a la familia, cómo puede tener expresión de fe y de amor en Dios y a Dios. La esperanza produce, la esperanza crea un vehículo, la esperanza crea un combustible para que esa fe y ese amor puedan mantenerse activos. Por eso es que algunas personas se apartan del Señor, se apartan de la adoración al Señor porque han perdido la esperanza. Dejan tener de expresiones de fe y de amor porque perdieron la esperanza. Y por supuesto perdieron la esperanza porque no permitieron que las Sagradas Escrituras les dictaran a ellos, le enseñaran a ellos la razón de esa esperanza. ¿Por qué podían tener esperanza? Dejaron la Escritura, dejaron de buscar a Dios en la Escritura, dejaron de venir donde el Señor por lo que dicta la Escritura, dejaron de confesar su fe en el Señor por lo que dicta la Escritura, dejaron de confesar su relación con el Señor, dejaron de confesar las promesas de Dios que están a través de la Escritura, y su fe se esfumó y su esperanza se esfumó. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Tuvimos una tribulación tan grande que perdimos la esperanza de conservar la vida. Y eso nos pasó para que aprendiéramos a no confiar en nosotros mismos, sino a confiar en Dios. Cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, en nuestros recursos, en nuestras habilidades, en nuestro conocimiento propio, en nuestro intelecto, hermanos queridos, va a llegar un momento en que esas fuentes de recursos van a ser probadas. Y si nuestra fe y nuestro amor y nuestra confianza no está en lo que dicta la Sagrada Escritura verdaderamente, hermanos queridos, nos puede pasar lo que le pasó al apóstol Pablo, o lo que nos pasa o nos ha pasado a muchos en diferentes circunstancias. Lo que estamos tratando de transmitir, queridos hermanos, que si no nos mantenemos concentrados en la mente de Dios, esta es la mente de Dios, si no nos mantenemos concentrados en la mente, en el deseo, en el anhelo de Dios, en lo que dice Dios, no en lo que nos dicen los sentidos naturales, en lo que nos dice la mente de Dios. Si no nos mantenemos concentrados en eso, estamos propensos a perder la habilidad de expresar fe y expresar esperanza, que es lo que nos está diciendo precisamente las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos por causa de la esperanza. Por causa de la esperanza. Esteban, por su testimonio, por su predicación, fue apedreado. Y mientras moría, él clamó al Señor y le dijo: Padre, perdónalos, perdónales este pecado. ¿Por qué un hombre, un ser humano que está siendo maltratado, que están quitando su vida por el único crimen de creer en Dios? Ese fue su crimen. Creer en Dios y compartir con oyentes esa su fe. ¿Por qué una persona en esa condición y siendo maltratado por esas razones que injustamente puede orar a Dios de esa forma? De acuerdo a este pasaje de la Escritura, por causa de la esperanza que estaba en el corazón de Esteban. Él sabía para dónde iba, él sabía a quién servía, él sabía quién era su Señor, él sabía cuál era su relación con el Señor, él sabía que le esperaba la promesa que el Señor Jesucristo le había hecho. Por eso dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que es. Yo voy ahora a descansar, ellos todavía se quedan aquí, perdónalos. Por eso dice
Por eso dice el apóstol San Pablo, dice, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a los santos a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Entonces, ¿podemos nosotros tener expresiones de fe y de amor? Sí. ¿Qué nos habilita a nosotros para tener expresiones de fe y expresiones de amor? La esperanza que nos espera a nosotros. Yo sé para dónde yo voy. Yo sé lo que me espera. Es que todo cristiano puede tener esa misma expresión. Yo sé lo que me espera. Yo sé en quién yo he creído. Job no tenía lo que nosotros tenemos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Job no tenía, lo tenía, pero no sabía lo que tenía. Y no lo tenía a la dimensión que nosotros lo tenemos. Porque Dios era su Dios. Pero ese Dios no vivía en el espíritu de Job, como vive en nuestro espíritu por causa de la resurrección de Jesucristo. Mas sin embargo, él dijo, yo sé que mi Redentor vive y que al final, se levantará sobre el polvo. Hermano, las expresiones de fe que pudo tener Job y su amor, porque cuando Dios le dijo que orara por sus amigos, él oró por sus amigos. ¿Por qué pudo aquel hombre hacer eso? Porque había una esperanza gloriosa en Job. Fue la que lo sostuvo. Esa esperanza que lo sostuvo hasta el final, para poder ver el final de Dios. Y el final que él vio, y lo vio sin tener el conocimiento que nosotros tenemos, porque Job no tenía la revelación que nosotros tenemos. Pero pudo tener la esperanza que a muchos de nosotros, teniendo el conocimiento que tenemos, no tenemos la esperanza que él tenía, sin el conocimiento que nosotros tenemos. Entonces nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo, se nos exige a nosotros, queridos hermanos, se nos exige. Yo creo que el Espíritu Santo nos exige a nosotros que prestemos atención, quitemos la atención, quitemos los sentidos, queridos hermanos, del siglo. Quitemos los sentidos del siglo, pongamos toda nuestra atención en Dios, su santa palabra, y nuestra fe va a ser fortalecida, nuestra esperanza va a ser ministrada y nuestro ser va a ser habilitado para tener una expresión de amor a Dios profunda. La confianza y la fe que nosotros podemos tener viene precisamente porque nosotros podemos tener esperanza en el Señor. Eso dijo Job. Job 11:18 dice, tendrás confianza porque hay esperanza. ¿Qué es fe? Confianza y dependencia en el Señor. Y Job dijo, tendrás confianza porque hay esperanza. O sea, la confianza te habilita para tener confianza en el Señor. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Estoy concluyendo, hermanos. Estoy concluyendo. Gloria a Dios. Primera de Juan 3:2-3. La esperanza nos ayuda a purificarnos, a apartarnos, a separarnos. Primera de Juan 3, del 2 al 3. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Le veremos tal y como Él es. Los apóstoles y los discípulos de los días subsiguientes a la resurrección del Señor Jesucristo le vieron como Él es después de la resurrección. Más adelante, Pablo le vio también. Son muy pocos las personas que han visto al Señor Jesús resucitado. Eso no quiere decir que no está con nosotros. Él está con todos nosotros. Él lo dijo que estaría con nosotros.
Pero han sido pocos los creyentes que han visto al Señor Jesucristo resucitado. Juan dice que todos los creyentes le veremos tal y como Él es. Si usted puede, saque algunos segundos y piense en eso. Usted va a ver al Señor tal y como Él es. Y el que tiene esta esperanza de ver al Señor Jesucristo tal y como Él es, se purifica a sí mismo. ¿Qué es purificarse? Es separarse y consagrarse. Es el concepto de santidad que nos presenta el Antiguo Testamento y lo aclara el Nuevo Testamento. Separarse y dedicarse al Señor, como los muebles del tabernáculo, como los utensilios del tabernáculo, como la unción santa que se utilizaba para separar, para ungir aquellos muebles, la unción que se utilizaba para ungir a los reyes y los sacerdotes, que no se podía utilizar para otra cosa, estaba prohibido, porque era algo puro, era santo. De eso mismo nos está hablando Juan, el que tiene esta esperanza de ver al Señor Jesucristo tal y como Él es, se purifica a sí mismo. No dice Juan que Él me va a purificar a mí. No, Él no dice que Él me va a separar a mí. Juan dice que el que tiene esta esperanza se separa, a sí mismo se separa, se consagra para Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Internalice estas cosas, queridos hermanos. Salomón dice que en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Y esperanza tendrán sus hijos. Hermano, la esperanza es algo para los hijos del Señor. Todos los hijos del Señor podemos tener esperanza. Todos los que son hijos del Señor. Si una persona no es hija o hijo, se le hace difícil tener esperanza en el Señor, porque la esperanza es una expresión del cristianismo. Es una expresión que los seres humanos pueden participar de ella por causa de la resurrección del Señor Jesucristo. Quiere decir que todo aquel que acepta al Señor Jesucristo como Salvador es hijo. Y la esperanza es para los hijos. Proverbios 14:32 dice, por su maldad será lanzado el impío. ¿Será lanzado a dónde? Vamos a dejarlo ahí. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Volvemos al modelo que le presenté de los jóvenes hebreos, a punto de participar de la muerte, mas sin embargo no perdieron la esperanza. Ese es el testimonio de los mártires que, experimentando la muerte, no perdieron la esperanza. Porque el justo y los hijos, aún en la muerte, no pierden la esperanza. Ese es el testimonio que hemos oído de personas que han ido a ministrarle a personas que están en el proceso de morir, poco tiempo para morir, y esas personas salen ministrados de ese lugar por la esperanza y la fe de la persona que está en el proceso de morir. En vez de consolar, la persona consolar a esa otra persona que está en el proceso de morir, esa persona que está en el proceso de morir consuela al que se va a quedar. ¿Por qué sucede eso? Por la esperanza que tiene la persona, hermanos queridos. La esperanza que no avergüenza, dice el escritor de la Sagrada Escritura. Se nos manda a nosotros, los creyentes, a mantener la fe, a mantener la esperanza y a mantener el amor. Concluyo con esto. Hebreos 10:23. Mantengamos firmes sin fluctuar, o sea, sin estar en dos aguas, sin titubeos. Mantengamos firmes sin titubeos la profesión, lo que hemos profesado, lo que hemos confesado de nuestra esperanza, la profesión de nuestra esperanza, mantenerla firme
porque fiel es el que prometió. Padre Santo, podemos nosotros mantener nuestra esperanza hasta el fin. Bueno, se nos manda a mantenerla hasta el fin, sin titubeos, sin vacilar, sin vacilaciones, sin dependencias de otras fuentes, mantener firme, sin fluctuar la fe, la profesión, la confesión, la dependencia de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y como Él prometió, precisamente ahí se basa nuestra esperanza, en que el que prometió siempre cumple su promesa. El que prometió siempre cumple con su palabra. El que prometió siempre cumple con lo que ha prometido. Siempre, siempre. Nunca ha fallado y nunca fallará. Por eso nosotros podemos tener fe, podemos tener confianza y podemos amar a Dios sobre todas las cosas. Porque Él no te va a fallar. Él no te va a abandonar. Él no te va a dejar en ningún momento. Su oído está atento a tu oración y a su clamor. Y su presencia, Él prometió que va a estar contigo todos los días hasta el fin. Él prometió. Expresa tu esperanza. Deja de prestar atención a lo que oyes a través de los medios de comunicación. Deja de prestar atención a las fuentes de ministración emocional. Comienza a prestar atención a Dios. Comienza a prestar atención y a confesar en tu oración y en tu diario vivir, a confesar lo que Dios nos ha dicho en su santa palabra. Dile siempre al Señor, Señor, gracias porque tú estás conmigo, porque tú prometiste estar conmigo. Gracias porque tu oído está atento a mi oración, porque tú prometiste estar atento a mi oración. Gracias, Señor amado, porque yo puedo venir a ti en confianza, acercarme al trono de la gracia por causa del Señor Jesucristo. Confiesa esas cosas todos los días de tu vida. Si eres un hijo, si eres una hija, y si no eres un hijo y no eres una hija, puedes ser un hijo o una hija simplemente si le das la oportunidad al Señor Jesucristo de que perdone tus pecados y lo aceptas y lo confiesas como tu Señor y Salvador, también vas a ser hijo e hija del Señor y vas a tener esta misma confianza, esta misma esperanza de la cual te venimos hablando en el día de hoy. Mantén esa esperanza firme, sin titubeos, sin vacilaciones, porque el que prometió es fiel. Dios te bendiga, Dios te guarde y la gracia del Señor sea contigo todos los días. Amén.